Aquí estamos nuevamente retomando este proceso para hacer unas grabaciones con respecto a las prácticas del laboratorio de fundamentos de química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el proyecto curricular de Tecnología de Saneamiento Ambiental. En este caso vamos a trabajar con una muestra de la parte conceptual y la parte experimental de algunos elementos de la tabla periódica, especialmente los elementos de los grupos 1A y 2A. Vamos a tener este esquema genérico de trabajo, que es inicialmente hablar brevemente sobre algunos de los aspectos generales que tienen que ver con los elementos del grupo 1A y 2A como una muestra justamente del estudio de las características o de algunas características de la tabla periódica. Vamos a hablar básicamente de sus propiedades. En sus propiedades hemos elegido 5 elementos representativos, los cuales básicamente están repartidos entre el grupo 1A y específicamente en el grupo 1A hemos elegido al sodio, al potasio y al litio, y del grupo 2A hemos elegido al magnesio y al calcio. Estos 5 elementos, desde el punto de vista del estudio de las características, se convierten en una idea significativa, representativa, desde el punto de vista de su comportamiento, de sus propiedades, de su origen, de la presencia de estos elementos dentro de los entornos ambientales, dentro del concepto de los alimentos, dentro del concepto de la misma constitución del organismo humano y de los demás seres, en términos justamente de la presencia de estos elementos que evidentemente nunca se van a encontrar libres, sino combinados en los diferentes recursos naturales y a su vez en sus diferentes componentes y de sus diferentes tipos de productos que están contenidos en ellos. Vamos a hacer un estudio de 3 aspectos. Inicialmente vamos a ver sus propiedades físicas, algunas de sus propiedades físicas, las más representativas para que veamos su comportamiento. Vamos a hacer estudios de algunas propiedades químicas. Básicamente en propiedades químicas vamos a hacer algunas pruebas específicas con cada uno de ellos para ver su comportamiento, y finalmente vamos a ver algunas propiedades combinadas entre la parte física y la parte química, que es lo que se denomina las propiedades físico-químicas, específicamente para 3 elementos de ellos: para el sodio, para el potasio, para el litio y para el magnesio. En términos de qué, de unas pruebas determinadas que ahora vamos a ver a continuación en lo referente a las características que ofrecen estos elementos cuando se encuentran en disolución, sodio, potasio y litio, en sus disoluciones acuosas en formas de cloruro de sodio, de potasio y de litio, y verificar qué comportamiento tienen estos elementos cuando se someten a la presencia del fuego y ver la descomposición de ellos, generando una característica de color definida que ya la vemos en continuación. Igualmente, para el caso de los elementos del grupo 2A, vamos a tener como referencia el magnesio, que también le vamos a hacer una prueba al calor con el objeto de ver su comportamiento y la diferencia que se marca dentro de las propiedades tanto físicas como químicas, como físico-químicas muy diferenciadas entre el grupo 1A y el grupo 2A. Bueno, para el efecto de esta práctica, como lo dijimos en algún video anteriormente, evidentemente tener todo el cuidado desde el punto de vista de la parte de seguridad personal, de cada una de las personas que están comprometidas en el desarrollo de esta práctica. En este caso, la bata de laboratorio, como ustedes pueden darse cuenta, los guantes de nitrilo, ¿sí? No importa el color, lo importante es que justamente nos protejamos. En tercera instancia, las monogafas, cuando se requieran, momento donde haya justamente el riesgo. Y finalmente, si hay presencia de algún tipo de sustancia a manera de vapor, inorgánico,
a manera de vapor orgánico, de vapores ácidos, de vapores alcalinos, etc., pues evidentemente el protector respiratorio. Ahí tenemos los elementos fundamentales que tienen que ver con la seguridad personal, seguridad industrial, que es un componente fundamental. No es solamente tenerlo en cuenta que existe, sino que en realidad lo apliquemos en cada uno el desarrollo de las prácticas. Dice el refrán: la confianza mata al gato. Y efectivamente aquí no nos confiemos tanto de que efectivamente, como ya conozco los riesgos, entonces me vuelvo el amigo del riesgo y en un momento determinado puedo caer en un accidente y generar una problemática significativa. Dándole continuidad al desarrollo de esta actividad, de esta práctica de laboratorio de los elementos del grupo 1A, muy importante establecer, para tener una idea dentro del contexto, qué vamos a necesitar. Y en este caso, aquí está indicado sobre la mesa del laboratorio los materiales, los reactivos, todos los implementos que necesitamos para el evento. Primera instancia, ¿qué podemos ver aquí? La necesidad de unas pinzas para poder tomar cada uno de los metales que están contenidos en cada uno de estos frasquitos que aquí estoy señalando. En esta primera instancia tenemos al sodio metálico, acá al potasio metálico y acá al litio metálico. Estos tres elementos están en su estado más alto de pureza, deben conservarse en aceite mineral o en queroseno. Dado que estas sustancias que hoy vamos a ver dentro de un rato reaccionan de manera bastante violenta en contacto con la humedad o en contacto con el agua. Por eso deben mantenerse justamente en presencia o de un solvente orgánico o mezcla de ellos, o si no, en aceite mineral. Para eso tenemos unas espátulas, cada una de las espátulas para cada uno de los elementos. Evidentemente también requerimos ¿de qué? De papel absorbente, con el objeto ¿de qué? De que una vez que utilicemos, limpiemos, sequemos y despongamos de manera adecuada todo. El éxito del desarrollo de cualquier tipo de actividad que tenga una secuencia está en el orden, en el aseo, y que efectivamente no haya ninguna posibilidad de que pueda yo estar contaminando un elemento con otro y que de pronto el resultado no tenga lo que esperamos o lo que nos dice la teoría. En segunda instancia, ¿qué tenemos? Tenemos el magnesio metálico, que ya lo veremos en su característica más al detalle, ¿sí? Tenemos en otro recipiente el calcio, en forma de calcio metálico, forma de gránulos. Obviamente aquí su color no se ve el original, porque el tipo de color del recipiente, que es ámbar. Este es el segundo grupo de sustancias que vamos a necesitar, los dos elementos que habíamos dicho inicialmente, el magnesio y el calcio. Aquí enseguida tenemos tres recipientes, tres cápsulas de porcelana, ¿sí? Donde vamos a hacer dos pruebas. Dos pruebas por cada uno de los metales del grupo 1A, que son el sodio, el potasio y el litio, como lo dijimos hace un rato. Estas pruebas consisten en justamente agregar agua, y con todo el cuidado, agua la tenemos aquí, y acá tenemos la misma prueba, pero ya en este caso no agua, sino etanol. Aquí en este pequeño recipiente, ¿qué tenemos? Un indicador químico denominado fenoltaleína, para comprobar justamente lo que vamos a comprobar dentro de un rato en las pruebas que vamos a hacer con respecto a la acción que tiene el sodio, el potasio y el litio de manera independiente cuando reaccionan con agua y cuando reaccionan con etanol. Finalmente, cerramos esta práctica con las pruebas que tienen que ver justamente con el compromiso de tres soluciones, de tres metales, sodio, potasio y litio, en forma de sus sales, en una concentración de 1 molar, como lo indica cada uno de los recipientes. Inicialmente cloruro de sodio, luego cloruro de litio y luego cloruro de potasio. Tenemos independientemente tres asas,
Y esas 3 asas las vamos a impregnar y vamos a someter eso a la acción de la llama y vamos a observar las características de color que manifiesta cada una de esas 3 soluciones. Esto es en resumen lo que vamos a hacer en esta práctica, lo que necesitamos en términos de materiales, de reactivo y de equipos. Bueno, continuando justamente con el desarrollo de nuestra práctica, aquí ustedes me pillaron limpiando justamente la pincita con la cual estamos retirando cada uno de los metales objeto de estudio del sodio, del potasio y del litio, ¿correcto? Si acercamos un poquito más el enfoque de la cámara y la porción que ustedes acaban de ver aquí, que estoy señalizando con la pinza, sodio, característica gris, ligeramente un moradito claro. Acá esto es potasio, que tiene una capa de diferente color. Yo lo que hago es limpiar la pinza para evitar contaminación, le doy la vuelta. Está el aspecto de esta porción de potasio. Obviamente esta es la apariencia que podemos observar desde el punto de vista general. Y obviamente para la diferencia tan grande, ¿con quién? Con respecto al litio. Se dan cuenta desde el punto de vista de sus primeras características de observación sensorial, que es básicamente el color, la diferencia entre negro, litio, entre un gris y amarillo, el potasio, y este gris, ¿de quién? Del sodio. ¿Qué vemos aquí? Obviamente, si lo miramos desde el punto de vista de la recomendación técnica, dada al alto grado de reactividad que tienen estas sustancias, evidentemente hay que tomar una porción muy pequeña. Muchos recomiendan, desde el punto de vista de su riesgo, por su altísima reactividad, que se deba tomar una porción tan pequeña como el equivalente a la cabeza de una cerilla. De una cerilla pequeña, o sea, de una cerilla normal, no es una cerilla gigante. Estamos hablando de una muy pequeña porción. ¿Qué ocurre? Aquí yo he tomado trozos significativos, trozos grandes, porciones grandes, con el objeto de observar aquí en adelante qué pasa. ¿Este es el color original de cada metal? No. ¿Y por qué no es el color original de cada metal? Porque evidentemente estos metales, así estén conservados como dijimos hace un rato, en querosene o en aceite mineral para evitar el contacto con el agua, con la humedad, igualmente aquí están en contacto con el aire. Al estar en contacto con el aire, obviamente ya han sufrido un proceso de oxidación. Por eso esa capa que ustedes ven aquí en cada uno de ellos, gris, amarilla, generalmente gris y negra, en su orden de sodio, potasio y litio, es el resultado de cada uno de esos metales, pero ya oxidado, como óxido de sodio, como óxido de potasio, como óxido de litio. Aquí vale la pena que empecemos a ver otra característica, si no me estoy metiendo un poquito ya también con una primera propiedad, que es la oxidación que sufren los metales. Esto es tan sencillo como llevarlo a una situación cotidiana en casa. Frutas. Partimos una fruta, una manzana, y vemos la apariencia de la manzana abierta y de manera inmediata el color original de la manzana. Al poco tiempo, a los pocos minutos, esa manzana ha cogido un color completamente diferente. Decimos, se oxidó. Y el proceso, esa expresión se oxidó, viene de una reacción química, que es la oxidación. Aquí está sucediendo con metales de alta pureza. Estamos aquí hablando de metales de alta pureza. Si se oxida ya en la manzana, o en la papa, o en cualquier otro producto, ¿cuándo? Cuando le quitamos la corteza. Evidentemente, imagínense qué pasa cuando estamos hablando de un metal de alta pureza. Aquí entonces estamos observando características típicas en términos de una primera propiedad, que es el color aparente,
de una primera propiedad que ya está sucedida aquí, que es la oxidación, ya como propiedad química. Y ahora vamos a observar la tercera propiedad, que es una propiedad mecánica, agrupada dentro de las características físicas. ¿Por qué? Porque son observables. No exactamente sensorial, pero es observable. Para el evento, aquí dispongo de una espátula. Me aseguro de que esté perfectamente limpia y le voy a hacer un pequeño corte a este primer pedazo del metal sodio que hemos cogido acá. Lo acerco a este lado, lo agarro de un ladito y le hacemos un primer corte. Y vamos a estar muy atentos justamente al enfoque de la cámara. Y nos damos cuenta de su color brillante, de su color metálico. Coloco al lado la espátula y nos damos cuenta de su típico color metálico. Obviamente ese color metálico no mantiene mucho tiempo, porque ese es el color original diferente al que veamos de la piecita. Y lo comparo con esto y se da cuenta el color metálico brillante y el color gris, proceso de ¿qué? De la oxidación del metal. Entonces hablamos de un color, como lo dice la bibliografía, un color blanco argéntico. El término argéntico viene de ¿qué? De brillante, de color plata. Esto no es plata, pero es un metal que obviamente está recubierto y que da la apariencia de este color plateado. Aquí estamos hablando de una primera característica en términos de color, de ese blanco original, el blanco plateado. Y evidentemente, si yo sigo partiendo, no hago mayor esfuerzo. Es un metal blando. Dicen cuenta que esto es casi, no exactamente una mantequilla, pero de una apariencia algo similar, un poquito más duro, como si sacáramos una margarina o una mantequilla del refrigerador, que nos cuesta un poquito partirla. Nuevamente vemos la pieza brillante por donde hacemos justamente el corte, pero que dura poco tiempo. Si ustedes se dan cuenta, en las primeras piezas que cortamos, ya ese color brillante deja de ser tan brillante y se opaca por la reacción que habíamos comentado hace un rato, que es la reacción de oxidación. De igual manera, con el objeto de eliminar las interferencias, dejamos aquí esta espátula y ahora vamos a empezar a mirar el comportamiento que tiene ¿quién? El potasio. Ya nos dimos cuenta que el potasio tiene una apariencia amarilla. Agarramos, tenemos que tener mucho cuidado, el potasio es un metal de los más, se parte con mucha más facilidad, prácticamente es una mantequilla. Y miren rápidamente el color original, ese color plateado que se oxida muy rápidamente, ya se empezó a oxidar. Si ustedes se dan cuenta, ya el color es como un color entre azul clarito y gris. O sea, quiere decir de que él reacciona mucho más rápidamente. Aquí estamos viendo, aquí sí, que quisiéramos partir otra porción para observar nuevamente y tener ahí otro registro de cámara, ahí vemos el color plateado. Pero igualmente la forma como rápidamente se empieza a oxidar. Para ahí hacer una comparación, mucho más blando, de esta propiedad mecánica, el potasio que el sodio. Se oxida mucho más rápidamente el potasio que el sodio. Ahora, dentro de un rato, vamos a darnos cuenta que esta propiedad que observamos aquí, que ya es propiedad química en términos de oxidación, se va a ver reflejada en otra prueba de solubilidad que la vamos a hacer dentro de un rato. Ahí tenemos el caso del potasio. Ahora seguimos, y sé que como tenemos aquí la disponibilidad de una pinza, ¿qué hacemos? Agarramos el litio. Y para el litio yo necesito aplicar una fuerza mucho mayor. Des en cuenta que ahí me toca prácticamente con las dos manos hacer mucha más fuerza para poder partir el litio. Y nos vamos a dar cuenta que este color tan oscuro, tan negrito, mire cómo se manifiesta en su color original. Su color original es también de la misma apariencia de todos los metales del grupo 1A. Ese color metálico brillante,
comparado con la espátula, efectivamente ahí podemos comprobar el color original del litio. Él se mantiene un poquito más de tiempo, porque efectivamente si lo ubicamos dentro de la tabla periódica, ya como una tareita que cada cual haga en todo su proceso de averiguación conceptual teórica, nos vamos a dar cuenta efectivamente que cada uno de estos elementos está uno debajo del otro. O sea, está en un diferente periodo de la tabla periódica, pero todos ellos se encuentran en el mismo grupo. Por eso estos tres se denominan metales alcalinos. Dentro del contexto global de la tabla periódica son los metales que son más reactivos. Son los metales que dentro de la parte de la configuración electrónica tienen un solo electrón de valencia. De esta manera, pues, podemos concluir aquí temporalmente, momentáneamente, las características diferentes entre el sodio, el potasio y el litio en términos de su color, de su ductilidad, de su reactividad, dentro de lo que hemos observado, cerrando justamente esta primera apreciación en lo que tiene que ver justamente con estas propiedades físicas, con estas propiedades químicas observadas, como ustedes se pudieron dar cuenta, y estas propiedades de tipo sensorial que hemos acabado de comprobar, y finalmente con respecto al comportamiento que tienen ellos. Bueno, en este momento vamos a continuar con el desarrollo de algunas de las propiedades químicas, las que son más visibles, además de la que ya lo vimos como la oxidación. Aquí tenemos ya versiones pequeñas de sodio, de potasio y de litio. Vamos a agarrar una pequeña porción de sodio y la vamos a colocar aquí en una cápsula de porcelana que contiene agua, ¿sí? Y vamos a observar inicialmente qué sucede. Ahí nos damos cuenta justamente de la reactividad que ofrece justamente el sodio cuando se pone en contacto con el agua. Una reacción violenta. Si él desprende ligeros vapores, que si lo tapamos un poquito aquí el recipiente, se van a ver reflejados en un cierto vapor que se forma en la parte interna del vidrio del reloj. Ahí tenemos la reacción justamente de ¿quién? Del sodio. Aquí se empaña un poquito, ya no se observa mucho, el vidrio del reloj, y ahí vemos de que en primer lugar la reacción es muy rápida. Ustedes se dan cuenta, efectivamente el sodio no permanece demasiado tiempo, es un tiempo corto. Y fuera de eso, si vemos la apariencia, si enfocamos aquí un poquito, vemos la apariencia del producto formado, pues aparentemente es la misma agua que inicialmente habíamos colocado. No se observan residuos. ¿Qué hacemos inmediatamente? Vamos a agregar unas 2 gotitas de un indicador químico muy utilizado para que como su nombre nos lo dice, nos indique qué está pasando ahí. Agrego 2 gotitas acá, inmediatamente, ¿qué observamos? Esa apariencia de color. Evidentemente, si yo agrego una gotica de fenolftaleína sobre un recipiente que solamente contenga agua, disculpen, yo me desplazo un poquito para acá, agrego un poco de agua de la llave para comprobar. Si agrego a este recipiente una gotita de fenolftaleína, es para que lo comparemos. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Le puedo agregar las 2 gotitas de fenolftaleína y nos damos cuenta que ¿qué pasa? Que no hay cambio. Quiere decir que evidentemente aquí no hay sustancias de tipo alcalino. Es como nuestro testigo. Mientras que aquí sí tenemos sustancias de tipo alcalino. Por eso justamente la presencia del típico color fucsia que nos manifiesta este comportamiento. De la misma manera, ahora ¿qué vamos a hacer?
vamos a disponer de una porción de potasio. Aquí yo siempre hago la advertencia. Aquí la reacción la vamos a notar muy diferente. Y quiero que enfoquemos muy de cerca, pero con cuidado, justamente a lo que va a pasar aquí. Entonces le ayudo acá de esta manera y dése cuenta lo que sucede. Una pequeña ignición y la coloración de la llama. Parece que estudiamos juegos pirotécnicos y si apreciamos la presencia de los gases que se forman. Des en cuenta la diferencia de reactividad entre el sodio y entre el potasio. Igual, ¿qué hacemos? Agregamos una gotita de fenolftaleína, una o dos gotitas, y la reacción es exactamente igual. Se encuentra la diferencia de reactividad. Aparentemente la gente cuando observa a los estudiantes, cuando observan esta característica, desapareció el sodio, desapareció el potasio. No, nada desaparece en la vida. Se transforma, se convierte. Un alimento se transforma en nutriente y se transforma ¿en qué? En sustancias que no deseamos, que nuestro organismo nos pide eliminar a través de los residuos que eliminamos. Vamos para el tercero, el caso del litio. Tomamos, ponemos un pedacito de litio y acercamos un poquito la cámara y lo vamos a agregar. ¿Se dan cuenta ahora? Igual les den cuenta que se están formando vapores. Voy a colocar el vidrio del reloj. Sí. Y ahí nos damos cuenta efectivamente de la reacción. Las porciones que hemos tomado, de cada uno de los metales son porciones iguales. Pero dense en cuenta que aquí permanece el litio mucho más tiempo. En su orden, este permanece un tiempo X, este permanece un tiempo un décimo de X y este permanece 3X para más o menos tasarlo desde el punto de vista cuantitativo. Ten en cuenta que aquí todavía tenemos presencia de un pedacito de ¿qué? Del litio que hemos hecho la prueba. Ahí nos damos cuenta que eso ya fácilmente puede estar alrededor de unos 30 segundos o de pronto está ajustando ya el minuto. A diferencia del primero que duró muy pocos segundos y el segundo que fue el potasio, la gran diferencia entre los tres que generó ignición espontánea. Y no nos olvidemos que está ahí grabado en el sistema, en el video, perdón. Ese color, un color lila suave. Típico justamente de esta situación, cuando el potasio, como estamos hablando de metales de alta pureza, cuando reacciona con el agua, los tres tienen reacción exotérmica, pero el de reacción exotérmica más violenta es efectivamente el ¿qué? El litio. Aquí podemos quitar un poco y aquí apreciar, aquí sí se nos aprecia la presencia justamente de esa evidencia típica de que desarrolló calor. Podemos decir de que esta reacción es una reacción de tipo exotérmica, porque de manera espontánea ha generado calor. En los tres casos ha generado mucho calor. En el segundo, en el caso del potasio, pues tan violenta fue la reacción, pues que se formó una pequeña llama de color fucsia. Igual, ¿qué hacemos? Agregamos un par de gotitas de fenolftaleína para evidenciar la presencia justamente de la naturaleza alcalina de estas sustancias. Evidentemente aquí vale la pena decirlo, de parte de quien está observando esto, de quien quiera consultar este video, averiguar qué sucedió, cuáles son esos vapores blancos. ¿Será oxígeno libre? ¿Será hidrógeno libre? ¿Y qué se formó aquí? ¿Qué nos está diciendo ese color fucsia? Se está evidenciando lo alcalino. Estamos hablando del pH, potencial de hidrogeniones o de oxihidrogeniones. Ya estamos hablando de un indicador universal que es la fenolftaleína, que empieza a pintar un rosa tenue después de 8,2. Si ya está pintando fucsia, quiere decir de que esto está en un pH muy por encima de 8,2, que nos está respondiendo frente a lo que nos dice la teoría, elementos alcalinos. Por eso son elementos supremamente fuertes. Evidentemente no están libres en la naturaleza, ni en el agua, ni en el suelo, ni en el aire. Nos dicen, hey, los que hacen o hacemos un poco de deporte, o los superdeportistas, antes de ir a hacer ejercicio, cómete un banano.
¿Por qué? Porque tiene potasio. En estado puro, no, combinado. Tiene aportes de potasio que son muy importantes justamente para antes de empezar una actividad. Entonces, estos elementos aquí, la prueba es sobre elementos de alta pureza, pero evidentemente esto podemos encontrarlos en forma combinada en concentraciones pequeñas en diferentes tipos de productos. Pueden ser sintéticos como un producto farmacéutico. Un producto que nos dan cuando estamos en proceso de crecimiento, que nos dicen minerales y vitaminas. Estos son parte de los minerales. O en el suelo, como un aporte importante. Por eso uno de pronto ve en los sitios donde venden los agroquímicos, NPK, N de nitrógeno, P de fósforo y K de potasio. Ah, listo, porque ese potasio, en forma de potasio puro, pues tendríamos una fogata en el suelo. O tendríamos una fogata en la actividad agrícola, o una fogata en el agua, o una fogata, etcétera, donde encuentres. Igualmente podemos encontrarlo en forma combinada. Vamos a replicar la misma prueba con los mismos elementos, pero en este caso donde cambiamos el solvente y vamos a arrancar al revés. Ya no empezando por sodio, sino por el último que probamos. Y mire la diferencia tan grande. Parece que no reaccionara. El pedacito de litio, que estamos probando ahí, ¿qué pasó? Se queda quieto. Aparentemente no hay reacción. Hay reacción, lo que pasa es que estamos hablando de una sustancia diferente, de un compuesto orgánico, un alcohol, específicamente de un alcohol de 2 carbonos del etanol, que tiene una parte orgánica y una parte inorgánica, ya lo explicamos de pronto en tabla. Vamos a hacer la prueba ahora ¿con quién? Con el que nos reaccionó bastante violentamente, con el potasio. Y lo vamos a colocar acá. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ayudarlo ahí un poquito. Y ahí hay la reacción. Pero todavía no ha habido ninguna condición de inflamabilidad. Se están generando vapores. Pero evidentemente la reacción, lo enviamos un poco, protegemos para evitar mayores problemas, ¿sí? Si se dan cuenta, mire, ya prácticamente el potasio se consumió, pero no hubo la reactividad. Quiere decir que este etanol es de un alto porcentaje de pureza, de un muy alto porcentaje de pureza, porque cuando el etanol tiene agua, esa partecita de un porcentaje pequeño de agua, en este caso puede ser que sea muy pequeño, realmente reacciona con el potasio y volveríamos a esta reacción. Ahí nos damos cuenta de que efectivamente sí hubo también reacción isotérmica, pero evidentemente no hubo inflamación como en el caso anterior. Vamos a proceder para la tercera prueba, que en el anterior caso fue la primera, y vamos a hacerlo ahora ¿con quién? Con el sodio. Y colocamos el trocito de sodio. Y se dan cuenta que efectivamente, si acercamos un poquito más en el enfoque de cámara, hay reacción. Mucho más lenta que el potasio, porque en el potasio ya no hay nada. Aquí está empezando a reaccionar. Y aparentemente no ha reaccionado. O sea, la reacción es mucho más lenta. Un aspecto importante aquí, mira, aquí nos damos cuenta que la primera capa que se desprende es la del óxido del sodio. Y ahí empezamos a ver como la reacción que tiene ¿quién? Justamente algo muy cotidiano como es el Alka-Seltzer, que se manifestó mucho más claramente ¿dónde? En el caso del potasio. Aquí nuevamente concluimos de los tres que el más violento, porque ya reaccionó, es el potasio. El que le sigue en su orden es el sodio, lo mismo que hicimos con el caso del agua. Y el que es más lento, que se demora más, es el litio. Simplemente nuevamente les invito, consultemos, miremos, indaguemos, investiguemos lo que tiene que ver justamente con la ubicación y las propiedades periódicas, o sea, aquellas propiedades que se repiten en la tabla periódica. Y démonos cuenta la diferencia de las características de las propiedades periódicas respecto a estas propiedades que estamos observando. Aquí yo le voy a ayudar aquí al litio y voy a volver a la anterior reacción. ¿Qué voy a hacer? Agregarle un poquito de ajo. A perseguir al litio. ¿Se dan cuenta cuando empieza a reaccionar? Desen cuenta que efectivamente igual, esa apariencia de color negro se está volviendo de color blanco. Le agrego un poquito más de agua simplemente para ganar tiempo y para básicamente volver a la anterior reacción. Estamos volviendo tanto a la anterior reacción que aquí se están generando vapores. Igual, para corroborar de manera cualitativa
de que efectivamente sí tenemos una formación de sustancias alcalinas, miren lo que pasa. Igualmente el típico color fucsia que habíamos apreciado hace un momento. Igual aquí cuando hay un pedacito todavía que es una pequeña porción que está reaccionando, aquí obviamente pues no se distribuye completamente porque aquí no tenemos agua, tenemos ese etanol. Pero si yo simplemente le hago esta pequeña operación, lo distribuyo, ¿qué pasa? Igual volvemos a la indicación colorimétrica típica de ¿qué? Del color fucsia, comprobando de que efectivamente tenemos justamente la evidencia de que es un elemento de tipo alcalino, de los del grupo 2, del grupo 1A. Acá nos damos cuenta que es tan evidente la reacción exotérmica cuando lo vemos a la primera, de que el vidrio del reloj se mojó completamente, condensó justamente el vapor de agua que se formó. O si lo apreciamos organolépticamente, esto huele a vapores de etanol, efectivamente. Acá igual agregamos, como ya acabo de reaccionar, esta es una combinación de la primera prueba y de la segunda, efectivamente nos damos cuenta que se evidencia el color fucsia que nos está diciendo, hey, en los tres casos estamos hablando de elementos alcalinos. Dos grupos de prueba, primera prueba con agua, segunda prueba con etanol. En los dos comprobamos cuál es el más reactivo, el potasio. En la primera prueba con agua, el único que generó ignición espontánea. En la segunda, el que reaccionó más rápido, el que se consumió más rápidamente frente a los otros dos. ¿Cuál es la diferencia con relación al etanol? El etanol es una molécula que tiene dos carbonos, que tiene un grupo OH, que le hace característica de ser afín con el agua, pero tiene un CH2, CH3, que es un grupo etil de origen orgánico. Y ese grupo etil, ¿qué hace? Que la reacción sea más lenta. ¿Por qué? Porque es el aporte de un radical alquílico que hace que en términos de esta prueba la reactividad sea menor. Por eso, desde el punto de vista de seguridad, cuando nos dicen que hay residuos que ya se quieren disponer de estos metales, de los del grupo 1A, específicamente sodio, potasio y litio, una forma de disponer de estos residuos es ¿cuál? Solubilizarlos en etanol, no en agua, porque pues no vamos a tener residuos de pequeños gramitos, seguramente van a ser residuos de masas importantes. En consecuencia, la forma para evitar de que haya una reacción muy violenta y se forman vapores muy significativos en las conjunto de las tres primeras pruebas, realmente se deben solubilizar en agua. Ahí vemos entonces características específicas. Los invito a que cada cual consulte, como lo dijimos en las primeras tres pruebas con el agua, qué reacciones se generaron acá. Ese gas que se produjo especialmente en el caso del potasio, que se produjeron los vapores de color blanco, al igual de lo que hicimos en la segunda prueba. ¿Qué tipo de gases son? ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué productos se formaron? Como dijimos aquí en la prueba de comparación, sigo agregándole otro par de gotitas de fenolftaleína al agua. Y el agua no me muestra ningún cambio. Sigue siendo incolora. Claro, es que el agua no puede tener un pH por encima de 8,2. Porque si no, y menos cuando estamos hablando de un agua potable, un agua en la llave. Entonces aquí estamos viendo un comportamiento típico de tres elementos del grupo 1A. Bueno, cambiando ya y dejando de lado los elementos del grupo 1A de momento, vamos a trabajar unas pruebas de los elementos del grupo 2A. Lo habíamos dicho al principio, vamos a trabajar con magnesio metálico y vamos a trabajar con calcio metálico. Primero, características del magnesio metálico. Una lámina que tiene por un lado una apariencia negruzca, gris.
por otro lado una apariencia metálica, ¿sí? La típica característica de ese magnesio. No tiene problemas en su manipulación, ¿sí? Es flexible. De hecho, la tecnología de hoy en día, en términos de muchas aplicaciones, se utiliza o se está más bien reemplazando el magnesio por aleaciones de hierro. Ejemplo, los rines de los vehículos. Ya prácticamente todos los vehículos tienen rines de magnesio. De pronto, de alguna manera, un poco un inconveniente, ¿no? Estos son rines que obviamente no tienen la misma resistencia mecánica que tiene el rin que viene anteriormente de aleaciones de otros metales, entre esos pero que evidentemente pues tenían unas características diferentes. Entonces, este elemento, el magnesio, en la forma de magnesio, en forma de cinta de magnesio, una estado de pureza, vamos a darnos cuenta que él necesita calor. O sea, la reacción ya no es exotérmica, sino endotérmica. Utilizar el típico mecherito de alcohol, vamos a acercar el extremo de la cinta de magnesio a la llama y generamos justamente el típico destello de la reacción que tiene una combustión. El destello típico, ese color que ustedes acaban de observar, color plateado. El residuo, un residuo de color blanco, óxido de magnesio. Vamos a depositar ese residuo acá en la cápsula de porcelana. Vamos a descartar la porción que no se consumió. Vamos a observar un poquito en detalle, ¿sí? Estas son unas cenizas de color blanco que obedecen a la formación del óxido de magnesio. En una típica reacción de óxido de reducción, en una típica reacción endotérmica, un poquito exotérmica, porque una vez que sucede la reacción, pues desprende calor por la formación de la llama que ustedes observaron. Este es básicamente el principio de muchos materiales que tienen que ver con los pirotécnicos, ¿sí? Que en este caso el magnesio pues ofrece este color resplandeciente. En aplicaciones de flash de cámaras de la tecnología antigua existían unos cubitos que se le colocaban a las cámaras Instamatic, que se llamaban en ese tiempo, hace unos 20, más tal vez 30 o más años, donde efectivamente la energía que se aplicaba ahí era la energía de una pila, de una batería, y generaba ese destello, y el residuo que quedaba en este cubo de las cámaras instamáticas era efectivamente lo que estamos observando aquí. Vamos a agregarle un poquito de agua de la llama, con el objeto de ver qué pasa desde el punto de vista de su solubilidad. Ponemos aquí una asa metálica, utilizada al contrario, busco la forma de que se disuelva, pero como ustedes se dan cuenta, la disolución es muy pobre. Se persisten los pequeños residuos del óxido de magnesio que evidentemente se formó en el proceso de la combustión. Vamos a comprobar ahora, agregándole la fenolftaleína, ¿qué pasa? Porque estamos hablando ya del grupo 2A, que se denominan alcalinotérreos. El término térreo significa la apariencia a un suelo, a una tierra. Mire que ya agrego la fenolftaleína y nos damos cuenta aquí de que colorea ligeramente rosadito. Pero abajo, donde están los residuos, donde se quedó la mayor parte del óxido de magnesio, es donde colorea más. Nos está indicando eso de que efectivamente, primero, en este caso de esta prueba, el magnesio ya no tiene el mismo comportamiento ni del sodio, ni del potasio, ni del litio, que en términos de solubilidad ya serían muy solubles, no dejaban ningún residuo. Este señor es que de muy baja solubilidad. Se está formando ahí, sí, efectivamente, una forma de hidróxido de magnesio. Si ustedes recuerdan, esto tiene que ver en términos específicos con algo cotidiano, los procesos de controlar las hiperacideces. Se conoce un producto en el mundo entero que se llama leche de magnesio y miles de productos similares que ha producido la química farmacéutica. Entre esos que tiene
hidróxido de magnesio, con un pH muy suave. Ahí este pH que estamos observando, especialmente abajo, no alcanza a tener un 9,4, perdón, un 8,4 aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué nos está indicando? De que efectivamente es un pH que se maneja desde el punto de vista débilmente alcalino. Por eso efectivamente está constituido en medicamentos para contrarrestar esos procesos de acidez. Seguramente más de uno de los que puedan estar viendo este documento, este video, se van a dar cuenta de que muchas veces en casa, cuando no nos protegemos y nos exponemos a los rayos solares, efectivamente nuestra piel se afecta. ¿Qué hacemos? Un mecanismo casero descubierto por la experiencia es aplicar un leche de magnesio. ¿Por qué? Porque efectivamente la piel, cuando sufre ese tipo de procesos, puede estar generando unos procesos de acidificación. Aquí vemos claramente el efecto de un metal alcalino con una tendencia de baja solubilidad en el agua, más insoluble que insoluble, y con un pH supremamente mucho menor que si lo comparamos, por ejemplo, con el potasio. Aquí pongo al lado la prueba de agua con potasio. Nos damos cuenta de la diferencia en términos de intensidad. Un elemento de tipo alcalino y un elemento de tipo alcalino térreo. Este alcalino térreo, el magnesio, necesitó calor para poder reaccionar. El primero no lo produjo. Produce reacción exotérmica los elementos del grupo 1A, y los del 2A necesitan calor, o sea, al requerir calor, hablamos de una reacción de tipo endotérmico. Bien, aquí en el otro recipiente que he colocado una pequeña porción de este producto que está contenido aquí en el reactivo original, que es el magnesio metálico, calcio metálico. El calcio metálico tiene una apariencia justamente de ¿qué? Como de una ermita, de una cal. De hecho es cal, de alguna manera, pero obtenida vía laboratorio. Este es justamente ese calcio metálico, pero en forma de metal libre. ¿Qué ocurre? Esa es la característica, de manera como de una porción de arena. Vamos a agregarle un poquito de agua para ver qué sucede. Aparentemente, ¿qué? Nada. Vemos de que ahí aparentemente no hay reacción. Aquí, utilizando la asa metálica, busco la forma de ¿qué? De que haya la reacción, de que haya algo que se solubilice ahí en él, de que realmente se dé ese efecto de la reacción entre el agua y el calcio metálico. Y nos damos cuenta de que sí, empieza de pronto a incorporarse un poco en él. Si estuviéramos con un metal del grupo 1A, nos dimos cuenta que la reacción era violenta, era inmediata, se solubilizaba. Pero aquí nos damos cuenta que definitivamente este calcio tiende a quedarse ahí, como gran parte de él, como ese residuo en forma de partículas, si ustedes se dan cuenta. Por más que haga, evidentemente va a ser un poco difícil que se incorpore. O sea, este calcio en agua, lo que se ha formado, si estamos hablando de una cal viva, lo que hemos obtenido acá es una cal apagada. Pero igualmente en el fondo, creo que se alcanza a apreciar en la toma de la cámara, se observa claramente el residuo. Igual, vamos a agregarle unas gotitas de fenolftaleína para verificar el compromiso justamente del pH. Y mire la característica. Si lo comparamos nuevamente con el magnesio, colocamos la cápsula aquí al lado del magnesio y comparamos con el potasio, tiene prácticamente el pH del potasio en términos cualitativos, ¿sí? Si comparamos estos dos. Pero en términos del magnesio, esto está mucho más fuerte. Evidentemente el calcio es un elemento bastante agresivo, por eso el calcio puro no lo podemos incorporar a nuestro organismo. Evidentemente hay un producto que tiene todos los nutrientes, con el cual todos nosotros nos hemos criado en nuestros primeros días, semanas, de pronto hasta el mes o meses, que es la leche, que tiene un alto contenido de calcio. En calcio en forma de calcio puro, no, en forma de sustancias diferentes que están presentes, que hacen justamente la presencia de calcio. Entonces aquí nos damos cuenta de dos elementos
El magnesio y el calcio, ninguno de ellos desarrolla reacción exotérmica, sino que al contrario, necesita calor, como lo hemos comprobado con el calcio y el magnesio, para que se genere un compuesto. Una reacción química, una reacción colorimétrica, una reacción de comparación con los anteriores elementos, y ahí tenemos justamente las pruebas que tienen que ver con los elementos del grupo 2A, dos de los elementos del grupo 2A de la tabla periódica. Finalizando esta práctica, esta serie de pruebas, volvemos nuevamente a los elementos del grupo 1A, como dijimos al inicio. Vamos a trabajar con los tres elementos que ya hemos trabajado. En este caso vamos a trabajar con la solución de cloruro de sodio 1 molar. ¿Qué es lo que hacemos? Antes de hacer la prueba, vamos a quemar el asa metálica a la llama, con el objeto de eliminarle cualquier residuo. Recordemos que el calor, pues evidentemente hace de que se eliminen no solamente los residuos biológicos, porque obviamente tenemos ahí una combustión, sino que los vestigios de cualquier sustancia química se puedan eliminar por razones obvias de esta temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es impregnar el asa metálica con el reactivo que dijimos, el cloruro de sodio, y lo sometemos a la llama. Y ahí miramos claramente el color. Vamos a hacerlo varias veces para que lo evidenciemos muy claramente. Estamos evidenciando la presencia típica de ese color amarillo que nos manifiesta la presencia del sodio. Lo repetimos una vez más y nos damos cuenta de la evidencia. Ahorita más tarde doy una pequeña explicación relacionada justamente con qué es lo que está sucediendo aquí, qué es lo que significa el espectro electromagnético. Ahí comprobamos entonces el color típico amarillo ¿de quién? Del sodio en su forma de cloruro de sodio. Vamos a continuar ahora ¿con quién? Con el litio, con el potasio. Igual, tomamos una asa diferente, como en el caso anterior, la sometemos al calor, con el objeto de eliminar cualquier tipo de residuo. Ten en cuenta ahí el alambrito está el rojo vivo. Vamos eliminando efectivamente cualquier residuo que haya ahí. Abrimos el recipiente del potasio en forma de cloruro de potasio, igual de la misma concentración, 1 molar, 1 mol sobre litro. Impregnamos y vamos a apreciar el color ligeramente lila. No sé si lo logro capturar. Lo voy a colocar aquí al frente yo para apreciar el color. El cono de la llama, ahí está, típico color fucsia clarito, ahí está en la punta de la llama, justamente ahí está esa evidencia. Volvemos, lo hacemos varias veces para que no sea simplemente un acto de fe, sino un acto de comprobación experimental de la presencia justamente de quién, del potasio. Ahí se ve claramente, yo lo alcanzo a observar, ese colorcito de tipo ligeramente lila, muy parecido al color que habíamos observado en la prueba del potasio en agua. Una vez más, finalizando, y ahí evidencia justamente de la presencia de este color típico. Ahora vamos a trabajar con la característica que nos va a dar ¿quién? El otro metal, el otro metal que es el litio, en forma de cloruro de litio con la misma concentración. Igual, antes de hacer la prueba, quemamos, metemos al calor el asa metálica, eliminación de cualquier residuo, ahí lo tenemos, para eliminar cualquier residuo. Vamos a impregnar el asa metálica y vamos a apreciar qué pasa. Un colorcito rojizo, de pronto ahí está,
ya pasa a amarillo porque pues es lo que más se presenta. Ahí en la punta de la llama, el colorcito justamente que pretendemos, ahí en la punta justamente de la llama, se nota el color entre rojizo y anaranjado. Tomémoslo unas veces más para evidenciarlo, ¿sí? De que tenemos la presencia justamente a un ladito de la llama, en uno de las partes de la llama, apreciamos justamente esa ligera apariencia rojiza que tiene justamente el litio. Esta apariencia una vez finalmente más para apreciar ese color rojizo, no pues es el color, ahí se evidenció mucho más, ¿sí? Vamos a ponerlo una vez más y última para ver cómo efectivamente comprobamos esa apariencia, ahí está en la punta de la llama, de ese color típico rojizo. Ahí comprobamos qué es lo que sucede. Permítame, pues yo hago una pequeña explicación que involucra un poco la parte teórica del proceso relacionado con lo que acabamos de observar. Desde el punto de vista conceptual, y para darle un poco la explicación al comportamiento gráfico que tiene justamente la teoría atómica enunciada por los diferentes pensadores como Rutherford, como Dalton, como Bohr, que pues marcó la pauta de la teoría atómica que está vigente y que sigue desarrollándose y que sigue constituyendo teoría atómica, nos dicen que el átomo está representado por un círculo principal donde están los protones y los neutrones, y alrededor del átomo hay diferentes capas en forma de círculos que rodean, donde ahí tenemos la posible presencia de ¿qué? De los electrones, por eso viene la teoría espectral y la regla de Hund y toda una serie de teorías relacionadas con esto. Si tenemos una agrupación gigantesca de millones de millones o de billones de átomos presentes en las formas moleculares de la sustancia, tomemos el caso de uno de ellos, aun cuando no se ha visto. Esto es más de tipo teórico. Recibe una determinada cantidad de ¿qué? De energía. En este caso, es una energía de tipo ¿qué? Calórica. O sea, la llama que hemos aplicado. ¿Qué sucede? Los electrones de los niveles más cercanos al núcleo, de los niveles más bajos de energía, empiezan a ¿qué? A subir a los niveles ¿qué? Más altos de energía. Eso es lo que se denomina los estados excitados de energía. Obviamente, al subir a esos niveles superiores, o estados excitados de energía, esos electrones no se quedan ahí, sino que hacen, esos electrones vienen y retornan, regresan a su estado original. Cuando ellos suben a estados superiores, reciben esa determinada cantidad de energía y emiten un espectro denominado de absorción. ¿Por qué? Porque absorben cantidad de energía. Pero cuando regresan, representa un espectro denominado de, ya no de absorción, sino de emisión. Este espectro de emisión es lo que se denomina el color típico que hemos acabado de observar en cada una de las pruebas de la llama con las soluciones de cloruro de litio, de cloruro de potasio y de cloruro de sodio. Evidentemente esto se ve manifestado en muchos tipos de productos. Quizás la evidencia más clara es lo que disfrutamos enormemente, creo que personas adultas, personas jóvenes, niños especialmente, cuando llegan las épocas de fiestas y vamos a ver estos maravillosos juegos pirotécnicos y esta diversidad de colores, evidentemente comprometido con ¿qué? Con diferentes minerales. Estamos hablando del sodio como un mineral, claro, color amarillo, ejemplo típico, vapores de sodio de las lámparas, de las luminarias en la calle. O el color lila, que se presenta justamente con otro tipo de materiales cuando hay vapores de ¿qué? De potasio. Y si quisiera, en aplicaciones específicas, con los otros diferentes colores.
manifestados, como dije hace un momento, por ejemplo, en las aplicaciones en los juegos pirotécnicos. Ahí estamos hablando de la característica del concepto teórico, de lo que representa esta propiedad físico-química. Físico porque estamos apreciando un color, química porque obedece a cada uno de ellos. Esto no solamente aquí lo manifestamos a través de esta prueba, sino que lo vemos con la gran variedad de colores que tenemos en la naturaleza. Aves, especies vegetales, minerales y demás características que están relacionadas justamente con esa apreciación cualitativa en términos de las propiedades. De esta manera cerramos estas pruebas relacionadas con la tabla periódica, específicamente con el estudio de los elementos del grupo 1A y 2A, algunos elementos de ello. Y agradezco inmensamente nuevamente a todas las personas que nos siguen en estos videos y esperamos el grupo de trabajo aquí de la Universidad Distrital que esto sea de una utilidad para nuestros estudiantes, para algunos colegas cuando quieran consultar esta herramienta y para todas las personas que estén a bien consultarnos, seguirnos. Estamos disponibles justamente en este proceso de elaboración y ya con la página web donde tengamos todo esto conectado y todo el material listo para poderles facilitar y poder ser una herramienta de trabajo para todos. Muchas gracias y buena tarde.